El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver el mensaje que nos trae el Evangelio en el día de hoy, ¿no? Vemos que este Evangelio, Jesús empieza este Evangelio de Mateo, en este Evangelio de Mateo comienza hablando, ¿no?, que Jesús comienza a predicar con parábolas, ¿no?, que en realidad a la gente le era muy difícil entenderlas, ¿no? Pero nos dice en otros evangelios que Jesús después les explicaba a sus discípulos, ¿no? Hoy empieza este Evangelio de Mateo en las que Jesús nos va revelando los misterios del reino a través de parábolas. Y vemos aquí que Jesús nos habla que salió un sembrador, nos dice, ¿no? Salió un sembrador a sembrar y unas semillas cayeron, nos dice aquí, nos dice el Señor, unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron, ¿no? Otros cayeron en terreno pedregoso y con muy poca tierra y brotaron enseguida, pero pues no había profundidad, ¿no? Y que la palabra de Dios que nos puede calar y hacernos reflexionar, pero ahí queda todo porque no hay poca tierra. Dice, sabemos que cuando se siembra hay que abonar, ¿no? ¿Y cuál es el abono para que nuestro corazón germine esa palabra? La oración, ¿no? El encuentro con el Señor en la oración, en la Eucaristía, ¿no? Y también nos dice que salió también el sol, dicen, los quemó la semilla y por falta de raíces se secaron. Otras cayeron en medio de cardos, crecieron y los ahogaron. Tantas veces que podemos haber captado la palabra de Dios, que puede haber hecho movido nuestro corazón, como se dice, al cambio, pero a veces estamos rodeados de personas que no nos ayudan en nada y más bien nos distraen y nos sacan del camino porque no están ellos también en el mismo ritmo, ¿no?, en la misma sintonía que nosotros, que podemos haber escuchado su palabra.
y cuando de repente nos enfriamos y salimos, nos alejamos, ¿no? Nos alejamos de ese camino que habíamos emprendido. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosechas, unos el 100 y otros el 70 y otros el 70 y otros el 30 por uno, dice. Y el Señor termina diciendo, el que tenga oídos que oiga, ¿no? Que oiga. Y es que así es, queridos hermanos, la palabra de Dios nos debe interpelar y hacernos mover nuestro corazón. A veces es muy dura la palabra y que nosotros queremos hacer a nuestra manera, guiar nuestra vida a nuestra manera, creer en Dios a nuestra manera, ¿no? Nos encontramos con muchos hermanos que dicen, yo creo en Dios, pero yo creo en Él a mi manera. Y no es así, queridos hermanos, o sea que no queremos pasar por encima de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la guía para llevar una vida en Cristo, una vida en Dios, una vida acorde con lo que Dios quiere para cada uno. Y vemos aquí que en esta parábola podemos descifrar que Jesús es el sembrador, la semilla es su palabra. A través de la parábola de hoy nos habla de un sembrador que salió y desparramó semillas por los campos. Sean buenos o malos, a todos les dejó caer semillas, como dice el Evangelio, ¿no? En los cardos, en las piedras, en el campo, y las semillas quedaron a la intemperie, el sol vino y las quemó, ¿no? Y dice, y podemos ver que ¿quién es el sembrador? Es Jesús, que en el ejemplo de la semilla quiere decir que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia, queridos hermanos. Él nos ha venido a traer vida en abundancia. Nos dice en Juan 10:10, sin hacer diferencias entre unos y otros. Si has leído los santos evangelios, te podrás dar cuenta, Jesús no hacía diferencias entre el pecador y entre aquel que no lo era. Él decía, yo he venido por los enfermos, no por los sanos, porque los sanos ya están curados, sanados, y los sanos se supone que los seguían y escuchaban su palabra, y los enfermos, a ellos se dirigía el Señor. Los enfermos les llamaba a los pecadores, ¿no? Les llama a los pecadores. Podemos también rescatar en el Evangelio del día de hoy cómo Jesús dice, salió de la casa, ¿no? Es de suponer que era la casa de Pedro. Ahí se hospedaba siempre Jesús, de vez en cuando, claro, pero siempre allí, cuando iba a ese lugar. Y la barca era también de Pedro. Y vemos que Jesús, al ver tanto gentío, se subió en la barca y se sentó y les enseñó en parábolas. ¿Cómo vemos a esta gente que sencilla, quizá gente que no tenía un cargo, no tenía una situación, como se dice, económica buena, pero ellos se daban tiempo, queridos hermanos, se daban tiempo para estar con Jesús, lo buscaban, lo seguían, ¿no? Lo seguían. Y vemos que es en esos momentos que Jesús se dirigía a ellos y les enseñaba, los instruía, ¿no? Y les anunciaba esta buena nueva. Nosotros no tenemos a Jesús físicamente, pero lo tenemos en el sagrario? Lo vemos en la Eucaristía al partir el pan, ¿no? El momento de la consagración. Son momentos de encuentros que podemos tener con el Señor cuando agarramos la Biblia y leemos la palabra de Dios. Esos también son encuentros con Cristo, queridos hermanos, que van transformando, que van calando, que van cambiando nuestra vida. Es la semilla que nos va
transformando, haciendo hombres nuevos, ¿no? Pidamos al Espíritu de Dios, pidámosle que nos ayude a entender su palabra, a tener ese gusto, a paladear, como se dice, su palabra, a quererla transmitir a los demás, a sentirnos el gozo de poder compartir con los demás la palabra de Dios, ¿no? Y que podamos encontrar en ella al mismo Cristo, el mismo Cristo que se dirige a cada uno de nosotros, que podamos encontrar ese gusto en su palabra, que aunque nos parezca dura, sepamos interpretarla, que podamos entenderla y cumplirla, ¿no? Cumplirla. Así es, queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme, los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios, compartan este enlace, este video con sus contactos. Y recuerden siempre que Dios nos ama, que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.